Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aurelia Grigera, yo soy asociada del Departamento de Litigios y Arbitrajes de Marvalo Farrell Mayral y hoy voy a moderar el tercer panel sobre resolución de controversias en la economía digital, perspectiva institucional, aplicación y práctica de la inteligencia artificial por parte de las Cortes de Arbitraje. Este panel va a estar conformado por Carlos López Blanco, Victoria Rodríguez Goyena y Martín Weinstein. En primer lugar, vamos a presentar a Carlos López Blanco, que nos está acompañando online. Carlos es graduado en Leyes de la Universidad de Valladolid, es abogado del Estado, expresidente de la Fundación ESIS, experto en regulación de telecomunicaciones y economía digital, presidente del Grupo de Trabajo Economía Digital y Propiedad Intelectual del CIAM-CIAR y preside la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio de España y fue consejero de Telefónica Argentina. Victoria Rodríguez Goyena es Deputy Director de Arbitraje y ADR por la TAM de la Cámara de Comercio Internacional. Victoria es egresada de la Universidad de Buenos Aires, posee un posgrado en Derecho Empresarial por la Universidad de San Andrés, una maestría en Resolución de Controversias Internacionales por el MITS de Ginebra y está diplomada en Derecho Deportivo. Y Martín Weinstein es socio del Departamento de Litigios y Arbitraje de Marvalo Farrell Mayral, trabajó en Aveledo Gotel Abogados Argentina, se desempeñó como International Lawyer en Cleary Gottlieb Steen Hamilton en Nueva York y fue intern en el Centro de Arbitraje de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI. También posee una maestría en Derecho por Georgetown University, donde fue seleccionado como uno de los International Arbitration Scholars de su clase. Bueno, sin más, dado que este panel se trata sobre economía digital y inteligencia artificial en el arbitraje, Carlos, si quieres comenzar con tu presentación sobre inteligencia artificial y arbitraje, sobre todo en tu trabajo en el grupo de trabajo del CIAM-CIAR. Muy bien, muchas gracias, Aurelia. Buenas tardes a todos y muy especialmente a Mariano y a Victoria, mis compañeros de panel. Y he de empezar manifestando mi pesar por no estar acompañándoles a ustedes en Buenos Aires, no por ustedes que me van a oír aquí, sino por mí, que me pierdo una oportunidad de estar en una ciudad que he visitado mucho y que es una de las ciudades favoritas para mí, donde siempre voy con gusto extraordinario y espero que tenga pronto la ocasión de visitarles allí. Quería, aparte de darles las gracias por la invitación, muy especialmente a los organizadores, empezar con alguna reflexión general sobre, primero, lo que supone la inteligencia artificial y lo que supone la inteligencia artificial en el mundo del derecho. La primera cosa que yo quiero resaltar cuando se habla de inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. La inteligencia artificial nos acompaña desde hace mucho tiempo, desde los años 50. Lo que hemos vivido desde hace mucho tiempo con la inteligencia artificial predictiva y lo que de verdad es nuevo es la inteligencia artificial generativa. Y sobre todo, lo que ha supuesto un gran impacto en la sociedad es servicios basados en inteligencia artificial generativa, que por primera vez masivamente la gente ha podido experimentar, ha podido tocar, ¿no? Es este efecto del efecto wow, ¿no? Esto es una gran novedad, esto es algo que hasta ahora no conocíamos, pero la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo. Segunda reflexión, yo creo que la otra discusión es si estamos viviendo o no una burbuja de la inteligencia artificial. Yo creo que sin duda estamos viviendo una burbuja de la inteligencia artificial. En estos momentos la inteligencia artificial está en el centro de todas las discusiones, en el centro de todo, y yo creo que esta es una obsesión
que va a pasar pronto, porque la inteligencia artificial lo es todo y cuando algo es todo, al final se acaba diluyendo y no es nada. Pero que estemos viviendo una burbuja o un gran momento de impacto social con la inteligencia artificial no significa que los desafíos de la inteligencia artificial no sean muy importantes y no nos vayan a afectar. Primera reflexión sobre estos desafíos, y es que pese a lo que muchos piensan, los desafíos que implica la inteligencia artificial no son existenciales. Es decir, este nuevo fenómeno del ludismo que estamos teniendo ahora de tecnólogos, incluso de grandes intelectuales como Harari, diciendo que la inteligencia artificial es un fenómeno que va a tener capacidad destructiva y que puede acabar con la humanidad, yo creo que eso es muy poco realista considerarlo así. Es más, meterse en esa discusión sobre si la inteligencia artificial puede acabar con la humanidad o puede sojuzgar al hombre, que es una discusión absolutamente artificial e injustificada, nos puede ocultar, en cambio, de que afrontemos los problemas que tiene la inteligencia artificial, que son reales. Los riesgos de la inteligencia artificial, la necesidad de una regulación para el uso de la inteligencia artificial, y etcétera. Pero lo que sí es una realidad, con burbuja, sin burbuja, con riesgos existenciales o sin riesgos existenciales, es que la inteligencia artificial va a afectar a todos los órdenes de la vida económica y de la vida social y también, cómo no, al mundo del derecho. Pero al mundo del derecho yo también me apresuro a precaverme de los apocalípticos que piensan que la inteligencia artificial va a ser capaz de suplantar la función de esto que se llaman los operadores jurídicos y los abogados. No tengamos ninguna preocupación, porque la inteligencia artificial, lo importante no es saber lo que hace, sino saber lo que no puede hacer. Y hay un elemento esencial en el ejercicio de la abogacía y de las actividades jurídicas, que es la toma de decisiones y la evaluación de riesgos y consecuencias. Eso nunca lo va a poder hacer la inteligencia artificial. Lo que distingue a un buen abogado de un mal abogado no es su conocimiento del derecho. Lo que le distingue a un buen abogado de un mal abogado es su capacidad de evaluar riesgos. Y la evaluación de riesgos es algo que no puede hacer la inteligencia artificial. Puede ser un instrumento, te puede ayudar, te puede dar herramientas, pero no puede suplantar esa toma de decisión que es esencial a la función del abogado y a la función del jurista, que es decir, oye, esto podemos hacerlo porque el riesgo que asumimos es asumible. Eso nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. Y lógicamente un aspecto central en la inteligencia artificial va a ser el de la resolución de conflictos judiciales y conflictos arbitrales. Y yo lo primero que quiero señalar es que para la plena aplicación de la inteligencia artificial como instrumento central en la resolución de conflictos judiciales todavía falta tiempo. Porque la aplicación de la inteligencia artificial y sus instrumentos con consecuencias en el procedimiento y en la toma de decisiones no se va a producir sin un previo periodo de reformas legislativas, etcétera. En cambio, yo creo que el arbitraje tiene en estos momentos la gran oportunidad de situarse a la vanguardia de la aplicación de la inteligencia artificial y sus instrumentos en la resolución de conflictos. Y esto es lo que desde Cianciar hemos intentado hacer en el grupo de economía digital, tratando de situar al centro español y latinoamericano en la vanguardia de este procedimiento. Y esta es la filosofía con la que nosotros hemos aprobado un documento de principios y recomendaciones sobre el uso de la inteligencia artificial en el arbitraje, que está sometido en su aplicación al acuerdo de las partes o bien a que lo decida sin contradicción de las partes el tribunal arbitral y en el futuro
la idea de este procedimiento es que se incorpore poco a poco al reglamento de la CIMA. La primera de la CIAM. La primera idea que a nosotros nos ha surgido es que esto es un momento es muy complicado, está todo muy incipiente. Cada vez que aparece un problema te das cuenta de cuáles son sus consecuencias, de la dificultad de su solución, y por eso nosotros hemos dividido este ejercicio en tres fases. En primer lugar, la aplicación de instrumentos de inteligencia artificial por el tribunal arbitral, la segunda por las partes y la tercera por la institución propiamente dicha. Y hemos centrado nuestras primeras normas en la primera, que nos parecía que era la más lógica y la más fácil de aplicar, que es la aplicación de instrumentos de inteligencia artificial y de servicios basados en y herramientas basados en inteligencia artificial por el tribunal arbitral. Y la idea es que aunque solo cubre esta primera fase, sea aplicable ya desde el principio. Estas normas nacen con la vocación de ser aplicables ya desde el primer momento. Permítanme en 5 minutos hacer un trazo sobre cuáles son los elementos esenciales. En primer lugar, la conciencia de que la aplicación en el procedimiento arbitral de la inteligencia artificial puede ser múltiple. Y básicamente hay tres momentos básicos de aplicación de la inteligencia artificial que además tienen consecuencias distintas. En las tareas preparatorias, por una parte, y en la fase de interpretación y decisión, por la otra. Las consecuencias de una y otra son totalmente distintas desde nuestro punto de vista y el tratamiento que se debe dar también es diferente. En segundo lugar, en primer lugar, la primera elemento de estas normas es que el tribunal arbitral es responsable de tomar esta decisión y que en consecuencia tiene que tener presente los riesgos que implica el uso de un determinado servicio, aplicación o herramienta de inteligencia artificial. Si luego tendremos ocasión, me gustaría explicar por qué desde el punto de vista normativo esto es tan importante teniendo en cuenta la legislación europea en materia de inteligencia artificial. El tribunal arbitral se rige por un principio general y es el principio de que está permitido el uso de la inteligencia artificial para la evaluación de riesgos y la garantía de cumplimiento, siempre que garantice el cumplimiento de las limitaciones establecidas por la legislación y por el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, al que si tenemos ocasión me referiré después más despacio. El tribunal arbitral debe valorar, en primer lugar, cuál va a ser el ámbito de la aplicación, si va a ser en la fase de aplicación. En segundo lugar, si va a tratarse de un sistema generalista o de un sistema especializado y si va a cumplir todos los estándares que se establecen desde el punto de vista de los servicios y desde el punto de vista regulatorio. Una serie de consideraciones sobre el uso de la inteligencia artificial en este reglamento que son muy importantes. En primer lugar, el uso de la inteligencia artificial no limita la responsabilidad del árbitro. El árbitro sigue siendo responsable y nunca podrá escudarse ni aliviar su responsabilidad por la utilización de instrumentos o servicios o aplicaciones basadas en inteligencia artificial. En segundo lugar, la utilización de instrumentos de inteligencia artificial, de la inteligencia artificial por parte del tribunal arbitral, no reduce ni mucho ni poco, simplemente nada, la obligación que tiene el tribunal arbitral de motivar todas y cada una de sus decisiones. Y además ha de garantizarse la confidencialidad de los datos de las partes y del procedimiento en el uso de herramientas de inteligencia artificial, sobre todo genéricas y abiertas, y la trazabilidad de estas herramientas. Y acabo con dos elementos que nosotros hemos puesto de manifiesto que tienen una gran controversia alrededor, son asuntos muy controvertidos. En primer lugar, el más importante, que es el deber de divulgación de la utilización de la inteligencia artificial. En principio,
parece que es un tema cuando lo abordas en un primer momento, parece que la solución evidente es que hay que divulgar, pero cuando profundizas y diferencias esas dos utilizaciones de servicios basados en inteligencia artificial para la fase preparatoria, para el análisis previo o para intervenir en la fase de toma de decisiones, te das cuenta que no es tan evidente que sea necesario descubrirlo en la primera parte. Sí que parece que cuando la inteligencia artificial tiene un elemento importante, es un elemento importante en la toma de decisiones, existe una obligación de divulgar. Y por tanto también es importante entender las consecuencias que tiene divulgar que se ha utilizado inteligencia artificial o no divulgar, especialmente este segundo aspecto. Y luego, por último, el tema de la prohibición de la inteligencia artificial por las partes. Yo he dicho, estas normas están basadas en la utilización de servicios o aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial. Tiene que contar con el asentimiento de las partes en el procedimiento arbitral. Esto es así. Pero cabe un segundo tema, y es las partes pueden prohibirle al tribunal arbitral el uso puramente instrumental de herramientas de inteligencia artificial simplemente para recabar información, simplemente para en aquellos casos en que es necesario utilizar mucha información que la inteligencia artificial ayude a comprimirla, a estructurarla. ¿Puede las partes prohibir esto o no? En esta parte instrumental del uso de la inteligencia artificial existe una obligación de revelación por parte del tribunal arbitral. Es un tema muy controvertido, pero mi opinión personal, y esta sí es una opinión personal, es que la utilización puramente instrumental de herramientas de inteligencia artificial ni exige el consentimiento expreso de las partes, ni tampoco puede prohibirse su utilización por ellas. Cuando en cambio tiene una influencia determinante en determinadas decisiones tomadas por el tribunal arbitral, en ese caso es evidente que tiene que tomarse en cuenta el criterio de las partes. Y con esto yo acabo con más tiempo del que se me ha otorgado esta primera parte introductoria. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí, hola, ahí está. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Ahora, Martín, si quisieras ahora realizar tu introducción o tu participación sobre también la relación entre la inteligencia artificial y el arbitraje y también relacionado con los riesgos regulatorios o la posibilidad de regular o no en la inteligencia artificial en el arbitraje. Bueno, muchas gracias, Aurelia. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación, a la UCEMA, a Cecilia Ocampo por su invitación, a Roberto Hormida también por la organización y por invitarme a esta jornada. Y conectando, digamos, con lo que mencionaba Carlos anteriormente, una de las preguntas que nos hacemos respecto de el uso de la inteligencia artificial, y en eso va a centrarse mi presentación, es la necesidad o no de regularla en el contexto del arbitraje internacional. Tengo una presentación que no sé si ya está disponible para verla. Ahí estamos, perfecto. En la cual vamos a estar hablando un poco de estos temas. Entonces, en primer lugar, quisiera comenzar comentando un poco por qué importa este debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el arbitraje. Se habla mucho de este tema, se habla mucho sobre el impacto que puede tener, pero creo que siempre es válido comenzar preguntándonos, en definitiva, qué es lo que creemos que puede cambiar en nuestra práctica a partir de esta novedad. En segundo lugar, voy a hablar muy rápidamente sobre cuál es el uso actual que se le está dando a la inteligencia artificial en el arbitraje, en el día de hoy, por instituciones, partes y árbitros, para luego concentrarme en los hallazgos de una encuesta muy utilizada en el contexto del arbitraje internacional, que es la encuesta de la Universidad de Queen Mary, que nos va a dar algunas pautas
sobre qué es lo que está pasando hoy en los usuarios del arbitraje respecto de esta herramienta, para después adentrarnos en lo que es los argumentos a favor y argumentos en contra de regular la inteligencia artificial y, en su caso, de qué manera. Entonces, yendo a la primera cuestión, creo que ya a esta altura, con tantas conferencias, tantos papers publicados, es obvio decir que esta revolución que ha generado la inteligencia artificial pareciera tener el potencial de transformar lo que es la práctica de resolución de disputas. ¿Sí? Hablamos de arbitraje, pero creo que esto puede también extenderse, o estas conclusiones también se van a terminar extendiendo a litigios, mediación y cualquier otro mecanismo de resolución de controversias. Y el arbitraje sigue siendo, por excelencia, el mecanismo internacional, global, flexible y adaptable que las partes utilizan para resolver sus disputas. Entonces, es de alguna forma el ámbito o el mecanismo que más parece ser que puede adaptarse al uso de la inteligencia artificial, justamente por su carácter inherentemente flexible y adaptable. Entonces, de alguna forma pensaba cómo el arbitraje tiene esta obligación, por así decirlo, ¿no? De haber sido siempre el mecanismo más flexible, más adaptable, más maleable por las partes, en el sentido que se puede adaptar a lo que ellas quieren que se aplique. Y eso, bueno, también trae la responsabilidad de que qué sucede en el arbitraje ante un cambio tan grande, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir de acá en adelante? Y la inteligencia artificial, creo que lo ha sintetizado muy bien Carlos, trae eficiencia, trae una mayor apertura hacia el arbitraje, pero también plantea muchas tensiones, plantea tensiones con temas de equidad, temas de legitimidad, temas de quién es en definitiva el que está garantizando cuál es el resultado que nos da la inteligencia artificial. Y eso nos lleva a la pregunta central de, bueno, ¿cómo regulamos estas tensiones? Esta tensión entre querer ganar las ventajas que tiene la mayor eficiencia que nos da la inteligencia artificial, pero hay ciertas garantías procesales, garantías de debido proceso, de equidad, que no podemos dejar de tener en cuenta y que si son de alguna forma menospreciadas o afectadas, va a terminar afectando la legitimidad del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas. Entonces la pregunta que me hago es, ¿hay que regular la inteligencia artificial? ¿No hay que regular la inteligencia artificial? O en su caso, bueno, ¿de qué modo? ¿Cuál es el uso actual que vemos de la inteligencia artificial en el arbitraje? Bueno, en pantalla ven algunos ejemplos. Revisión documental, investigación jurídica y análisis legal, traducciones, asistencia en la redacción y, bueno, obviamente que esto implica tanto a partes, árbitros e instituciones. Y esto está sucediendo en el día de hoy, ¿sí? Esto ya se está implementando en los arbitrajes. ¿Qué es lo que nos dice la encuesta de la Queen Mary? Que, como les decía, es una encuesta internacional sobre arbitraje internacional, justamente realizada por esta Universidad de Londres, que se publica desde 2006, cada 2 años aproximadamente, en la cual participan unos 1000 profesionales del sector, ¿sí? Y de todos los ámbitos. Y por estos parámetros justamente es que la encuesta es considerada como una de las mayores, digamos, uno de los mejores exponentes o uno de los mejores indicadores globales sobre qué está sucediendo en el arbitraje a nivel internacional. Me parecía importante o interesante compartir los datos que se ven en la encuesta. Vamos a la diapositiva. Fíjense cómo en la actualidad, la encuesta lo divide en dos, ¿no? Uso de la inteligencia artificial en los últimos 5 años y en la próxima diapositiva vamos a ver qué piensan los usuarios del arbitraje respecto de lo que va a pasar con la inteligencia artificial en los próximos 5 años, ¿sí? Entonces, lo que nos dicen los datos actualmente es que respecto de los primeros puntos que van a ver, es decir, realizar investigaciones legales, data analytics, document review. En esos puntos es donde vemos que actualmente
lo que está en gris oscuro es nunca se usa inteligencia artificial, en gris claro a veces, y después en azul often, o sea, seguido, y en azul más oscuro casi siempre. En las tareas que son menos relacionadas al razonamiento, al decision making, es decir, la toma de decisiones, vemos que cada vez están más utilizados en el día de hoy la inteligencia artificial. Especialmente los tres primeros, ¿no? Y sobre todo me detengo mucho, por ejemplo, en la parte de document review, que es donde creo que la inteligencia artificial puede aportar muchísima eficiencia. En cambio, en la parte de redacción de escritos o en la parte de evaluación de los escritos presentados por las partes es donde vemos que la inteligencia artificial pareciera ser menos utilizada. Esto por lo menos al día de hoy. Pero la foto va a cambiar, o por lo menos eso es lo que nos dice la encuesta. Si vemos la encuesta respecto de los próximos 5 años, además de encontrar que todos los campos, la inteligencia artificial pareciera que va a ser muchísimo más utilizada, incluso en los campos o en las áreas donde parece haber mayor reticencia, como decía, para, por ejemplo, redactar los memoriales, incluso en ese tipo de actividades pareciera que va a haber un avance en el uso de inteligencia artificial. Entonces, como conclusión, creo que hoy estamos en una situación en la cual todavía se mira la inteligencia artificial con cierto recelo, cierta cautela en el arbitraje internacional, pero sin duda que, o por lo menos esa es la visión de los usuarios del arbitraje, esto es una revolución que no va a parar y que va a ser utilizada de forma creciente en todas las tareas del arbitraje internacional. Bueno, algunas conclusiones, ¿no? Entonces, les decía, la inteligencia artificial dejará de ser excepcional, pasará a ser la práctica habitual. En casi todas las categorías el porcentaje aumenta. Se espera un salto significativo a usos más frecuentes, más intensos. Y también hay un crecimiento en tareas sensibles, aunque como decía antes, con cautela, porque como vemos, no es que tampoco en la incluso redacción de documentos, la consideración de los usuarios es que siempre se va a usar la inteligencia artificial, pero sin dudas que va a aumentar. Entonces, en este contexto, ¿cuáles son los que creo que pueden ser los argumentos a favor o argumentos en contra de regular la inteligencia artificial? De vuelta, estamos en el contexto del arbitraje. El arbitraje históricamente ha sido un sector o un tipo de resolución de controversias que ha tendido a la desregulación, a ser más flexible y a evitar estándares rígidos que puedan limitar esa flexibilidad procesal de la que gozan las partes. Entonces, creo que esta pregunta es especialmente importante en este contexto del arbitraje. Bueno, a favor de regular la inteligencia artificial, primero, los riesgos que generan los sesgos y la falta de transparencia de la inteligencia artificial, la equidad procesal, riesgos bajo la Convención de Nueva York, por ejemplo, respecto de si un laudo redactado con inteligencia artificial puede ser considerado un laudo redactado por el árbitro o no, como en definitiva nos pide la Convención, cuestiones de confidencialidad y seguridad de datos, y tendencias regulatorias globales, porque si uno ve, como decía más temprano Carlos, lo que está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, hay una fuerte tendencia, al menos en ese contexto, a regular la inteligencia artificial. Hace poco salió este AI Act, el cual contiene algunas disposiciones relevantes en materia de resolución de controversias y de arbitraje. Y por último, a favor, los que fundamentan a favor de regular la inteligencia artificial hablan de la necesidad de tener una legislación o por lo menos una regulación uniforme que dé mayor previsibilidad al sistema. Pero hay argumentos en contra, ¿no? Porque están quienes dicen que, por ejemplo, el sistema actual que tenemos en los reglamentos, en las leyes arbitrales, es suficiente para regular los riesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, existen salvaguardas actuales procesales como
el deber de que el laudo sea redactado por el árbitro, o la equidad procesal, o el debido proceso, todos principios que, según esta posición, son suficientes para salvaguardar los riesgos de la inteligencia artificial y no requieren que emitamos regulaciones específicas. Otra posición es que los riesgos son marginales, ¿sí? Que la AI cumple en principio funciones de apoyo y que las partes van a ser, los árbitros, los que en definitiva serán responsables de ello. Otra posición es que regularla implicaría limitarla, que la ley quede obsoleta demasiado rápido y que por ende emitir una regulación sobre la inteligencia artificial terminaría en definitiva por generar un stop, un freno al avance de la inteligencia artificial y que por ende no sería conveniente emitir una regulación. Y por ende, y por último, hay quienes sostienen que esto tiene que quedar en la autonomía de las partes, ¿sí? Si las partes quieren que se pueda utilizar la inteligencia artificial de un modo sin regulaciones, sin limitaciones, en definitiva, el proceso sigue siendo de las partes y no hay por qué emitir alguna regulación que frene esa autonomía, que es la base del arbitraje. Entonces, tenemos argumentos a favor y en contra de regular. Como mencionaba antes Carlos, algunas instituciones ya han emitido sus guías en la regulación de la inteligencia artificial, pero en todos los casos, por lo menos no sé si alguno conoce un ejemplo distinto, pero en todos los casos hasta ahora se han tratado justamente de guías, de instrumentos como se llaman, digamos, de soft law, de notas, de recomendaciones, y no ha habido hasta ahora, por lo menos que conozca, no sé si alguna conoce, me podrá corregir, alguna institución que haya reformado el reglamento como para regular específicamente la inteligencia artificial, por lo que pareciera que hasta ahora al menos la respuesta del sistema es seguir emitiendo guidelines de soft law que las partes pueden o no, partes y tribunales pueden o no adoptar en los arbitrajes según crean convenientes, pero dotarlas de ese marco regulatorio optativo para de esa forma tener cierta previsibilidad, como pasa, por ejemplo, con las reglas IVA que todos conocemos, que si bien son soft law, en el arbitraje internacional al menos, las reglas IVA sobre uso de la prueba son de uso cada vez más generalizado y pareciera que tal vez tendamos a eso, ¿no? Instrumentos que seguirán siendo de soft law, pero utilizados de forma generalizada. Entonces, como conclusión, creo que estamos evidentemente ante una nueva etapa, una revolución en el arbitraje internacional. No hay que negar el uso de la inteligencia artificial, pero hay que integrarla con criterio. Tiene que haber una salvaguarda respecto de su uso transparente, tiene que haber reglas claras, o por lo menos principios claras respecto de cómo salvaguardar la confidencialidad, los resultados, la transparencia del arbitraje. Y creo que acá es el punto donde hasta ahora por lo menos hay consenso a nivel internacional, que es que tiene que haber un control humano siempre. La decisión y el razonamiento, sobre todo en lo que refiere a los árbitros, sigue siendo personal y no es algo que pueda ser delegable en la inteligencia artificial. Por lo que, por lo menos esto es lo que pasa hasta ahora. Veremos en cuánto tiempo queda obsoleta esta exposición. Bueno, muchas gracias, Martín. Y desde hace ya mucho antes, en 2022, la ICC ya ha tenido sus propias regulaciones o reglamentos sobre el uso de las nuevas tecnologías en el marco del procedimiento arbitral. Entonces, Vicky, quisiéramos saber tus comentarios o tus introducciones sobre este tema. Claro, gracias, Aurelia. Buenas tardes a todos y bueno, me disculpo con los organizadores y con ustedes por la demora. En mi defensa acabo de salir un COVID largo, entonces era un poco esencial hoy cerrar un tema médico, pero bueno, acá estamos. Sí, el reporte es de hace algunos años ya, entonces, pero me parecía que valía la pena comentarlo a la luz de los desarrollos, digamos, tecnológicos que ya están comentando Martín y Carlos. Que tal vez el informe nos ayude a pensar, digamos, cómo venimos y si alguno de los parámetros que incluye nos ayudan a procesar este avance en la inteligencia artificial. Y bueno, en realidad en los años próximos, el año que viene, imagino, o a más tardar uno más,
se supone que deberíamos tener una postura o un documento más claro por parte de CCI, porque recién ahora tenemos un grupo de trabajo, una task force, justamente para analizar el uso de la inteligencia artificial. Digamos, esto ya tiene unos meses, no sé de cuándo es los primeros sistemas comerciales de inteligencia artificial, pero hay un punto importante que antes del reporte 2022 quería comentar, que es, a ver, regular, y justamente por eso las instituciones que lo hacen ahora lo tienen como guía, ¿no? Y no como una regulación vinculante cuando uno elige su reglamento. Es difícil porque, a ver, CCI es una institución gigante, ¿no? Ya vamos por más de 30.000 casos a nivel mundial. eh, digamos, y uno tal vez piensa que los usuarios tienen intereses uniformes, ¿no? Que todos quieren lo mismo, y no es así. Es decir, y hay intereses que son incluso contrapuestos o que pueden, como decía Martín, llegar a generar tensión en un procedimiento. Entonces, tenemos usuarios que, digamos, empujan o tienen la curiosidad o la prioridad en la eficiencia, por supuesto. Eficiencia, estamos hablando obviamente de duración de procedimiento y costos, pero también la preocupación de la confidencialidad, la seguridad de los datos y, digamos, de los derechos de las partes siendo discutidos. Entonces, en ese sentido, la decisión por ahora es, digamos, armar este grupo de trabajo, tomarse el tiempo para analizarlo seriamente, para proteger los intereses de esos usuarios. Y bueno, en realidad, por ahora, digamos, no sé si ustedes han visto hay una curva de adoptación de tecnologías donde muestra, digamos, a medida que tenemos tecnologías innovadoras, digamos, cómo se van ubicando los usuarios, o bueno, los inversores en su caso. Entonces es así, ¿no? Entonces tenemos los innovadores, después tenemos los visionarios, digamos, apenas salen las tecnologías, después los pragmáticos, conservadores y bueno, escépticos, los últimos que van adoptando. Entonces, la verdad, si pensamos en esta curva y en la administración de procedimientos donde se están discutiendo derechos de partes, es un poco difícil decidir dónde ubicarse, porque uno está administrando derechos de usuarios, de partes, de empresas o, bueno, de estados. Entonces, hay que ver qué resulta de este trabajo para justamente proteger a estos usuarios y a la vez garantizar de la mejor manera la eficiencia en su procedimiento. Entonces, ahora volvemos un poquito atrás en el tiempo al informe que tenemos de 2022. Entonces, algunos comentarios. Bueno, por supuesto que cuando hablamos del uso de la tecnología de arbitraje, estamos hablando de la tecnología en sí, pero sobre todo de las buenas prácticas o los usos y los riesgos que nos puede presentar. Entonces, del lado de las ventajas, obviamente vamos a estar hablando de eficiencia, y del lado de donde vamos a tener más cuidado es, bueno, primero que no hay un parámetro o una tecnología que sea one size fit all, ¿no? Que resulte igualmente efectiva, beneficiosa y libre de riesgo para todos los usuarios, para todos los casos, para todas las industrias. Entonces, acá lo que tenemos es, bueno, y las preocupaciones que mencionaba Martín, que puede ser de igualdad y entre las partes, y bueno, llevado aún más allá, dependiendo cada jurisdicción y la lex arbitri, la ley de arbitraje en cada país, si el uso de tal o cuales tecnologías o la manera en la que se aplica pueda llegar o no a generar problemas en la ejecución del laudo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos preocupaciones de menor a mayor. Y la cuestión de regular o no regular es compleja, y por eso mismo creo que estamos en una situación de adopción un poco temprana, en la que nadie quiere que su caso y su cliente sea el conejillo de Indias, eso está claro, y en que también cuando regulamos tecnología tenemos distintas posibilidades de enfoque. Yo hice un trabajo sobre smart contracts hace unos años. En ese entonces la jurisdicción que más avanzada era, bueno, Suiza y el Reino Unido, y la discusión principal sobre eso era cómo, no tanto cuál va a ser la regulación, sino cuál va a ser la base y el principio, el eje que determine cómo se va a regular. Es decir, vamos a regular por principio, por tecnología, con el riesgo de que quede obsoleta, vamos a regular risk-based, o sea, basado en el riesgo. Muy difícil, o sea, de cada usuario, de cada industria, por monto. Entonces, ese es el principal punto, creo, donde hay dificultad. Y a la vez, o sea, a la vez de que vamos avanzando en la curva de adopción, en ese momento, en 2022, la encuesta que forma parte de este informe nos mostraba que la tecnología
en los procedimientos arbitrales, al fin y al cabo está subutilizada. Entonces, ¿qué muestra eso? Digamos que la tecnología está y que por una o varias razones todavía no está, incluso, es decir, antes de inteligencia artificial, no está plasmada en la administración de procedimientos mayormente. Entonces, creo que antes de pensar en las reformas, digamos, hay que pensar, y CCI lo estamos haciendo, también hay que pensar, digamos, cada uno su caso, y esto es lo que sugiere el informe, su caso, la naturaleza de sus clientes, de su propia práctica, los recursos a los que pueda acceder, y ver con las reglas existentes dónde se va a subir en la curva, ¿me explico? Es decir, hay casos que ameritarán solo un Excel, habrá casos que ameritarán una IA de punta, hay casos que ameritarán realidad virtual para obras complejas, digamos. Entonces, creo que esa sería mi primera invitación. Después, cuando pasamos al informe en particular, bueno, tenemos muchos escenarios de aplicaciones prácticas, obviamente, la tecnología en un arbitraje. Va a depender, obviamente, bueno, lo que les comentaba, del tamaño, de los recursos que uno tenga, de la contraparte, de los árbitros. Y las recomendaciones en ese entonces del informe fueron centralmente dos. Uno, que se adopten medidas estaba más enfocado a seguridad también en la protección de la información, ¿no? Que se adopten las medidas, todas las partes involucradas en los casos para la protección de la información que se ventila y, bueno, que en caso de que haya breaches o problemas de seguridad y confidencialidad, que eso sea reportado. ¿Y dónde encontraba el informe los puntos de aplicación tal vez con mayor potencial? Bueno, la selección de los árbitros. Hoy hay una herramienta que es Iusmundi que ayuda también digamos, a perfilar un poquito más con un poco más de detalle los árbitros. Obviamente en todo lo que es eficiencia, es decir, reducir costos y tiempos de cada hito del procedimiento arbitral. Incluyendo, es decir, la parte escrita como la parte de producción de documentos, que esto ya, bueno, la práctica estadounidense, ya los estudios, digamos, hace mucho tiempo usan tecnología para las producciones de documento discovery. En las audiencias tuvo un salto bastante sustancial a partir de la pandemia, las audiencias remotas o luego híbridas, digamos, los distintos protocolos que se fueron formando para un interrogatorio de expertos o de testigos prolijos, sin vulnerar el derecho de las partes, pero digamos, pudiendo avanzar con el procedimiento aún en esa coyuntura. Y bueno, me disculpan, dos puntos que también me gustaría comentarles que son previos a la IA, pero también da para pensar en conjunto. Uno que son, como les contaba, herramientas que ya existen pero están subutilizadas. En el caso de CCI es el procedimiento expedito o abreviado. En nuestra región está subutilizado y lo cual es un poco, no irónico, pero es un poco raro porque justamente está pensado para casos de montos más acorde con lo que tenemos en nuestra región. Entonces, digamos, estamos hablando de una posibilidad dentro del reglamento para comprimir hitos del procedimiento arbitral, ¿no? Comprimir los escritos, comprimir la cantidad de testigos o de expertos, comprimir o prescindir la discusión en audiencia plena de prueba, el acta de emisión, que es uno de los documentos principales de un arbitraje regular, se prescinde. Entonces, esa es una herramienta que está subutilizada. Estamos hablando de meses para resolver y por varias razones. Esto lo conversamos mucho con el equipo, con abogados de estados e in-house de empresas. La principal, y en realidad estaba pensando cuál sería mi enfoque principal de uso de tecnología y todo esto. En realidad la principal sería informarse y educarse en las herramientas que ya tenemos, porque la tecnología por sí mismo, digamos, es un medio. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos entrenamos en EPPs y educamos a nuestros clientes en que no van a perder nada, en que, digamos, que pierdan el miedo de este tipo de herramientas más comprimidas, de entender que esos laudos se ejecutan, de que hay mismos estados, como distintos estados de Brasil que usan este tipo de procedimiento, digamos,
ya es como un paso en el que nos vamos acercando a parámetros de eficiencia sin dar un salto tan sustancial como, bueno, de 0 a IA. Entonces, creo que eso es una manera de pensarlo. Y bueno, la otra, bueno, CCI este año lanzamos una nueva versión de la plataforma que se llama Case Connect, que básicamente cumple varios de los parámetros del informe de 2022, que es, digamos, una plataforma digital donde está unificada la información, o sea, manejan el mismo sistema la Secretaría de CCI y los usuarios, o sea, las partes. Entonces, eso ya facilita mucho porque es un único sistema digamos, estamos hablando de protección de seguridad de la gestión por parte de CCI de esa plataforma. Entonces, digamos, que la información esté presentada de manera uniforme, con lo cual eso ya es un avance. Pero bueno, para que sepan, hay usuarios que siguen iniciando o se sienten más cómodos iniciando sus solicitudes de arbitraje, mandándolas por mail o incluso nos preguntan si puede ser en papel. Entonces, de vuelta, tenemos un gap entre la realidad tecnológica y dónde nos vamos subiendo en la curva los abogados, los estudios, los usuarios, los estados. Bien. Y bueno, como si me permitís, Aurelia, como últimos comentarios, así más generales, la cuestión de la tecnología también da para pensar en una figura que ya lleva varios años de charla en el ámbito internacional, que es la de los secretarios secretarios administrativos de los tribunales arbitrales, ¿no? Que en general los perfiles, bueno, son abogados un poco más jóvenes que los árbitros, que están para asistir en la tarea, no para reemplazar ni ser el cuarto árbitro, pero bueno. En definitiva, y ahora lo conecto con el informe, en el informe también se muestra que digamos, una de las preguntas fue ¿en cuánto influye el manejo de tecnología en la elección de los árbitros? En ese entonces, 40 y pico, digamos, no tanto, pero sí tendiendo a incrementar. Entonces, esto me parece que es algo para prestar atención, sobre todo en industrias, en casos que involucren industrias innovadoras o industrias tradicionales que van incorporando herramientas o métodos o procesos innovadores. Entonces, es decir, hoy en día las partes eligen árbitros porque sepan usar determinada tecnología y no es la mayoría de los casos, pero sí da para pensar cuál va a ser el perfil de los árbitros a futuro a medida que estas industrias vayan incorporando de manera incremental el arbitraje como método de resolución de disputas y que se haga inevitable, digamos, que vayamos todos avanzando en la curva de adopción de estas tecnologías. Y por último, en el documento que los invito a ver, o le puedo mandar a Cecilia para que se los reenvíe, bueno, CCI trabaja mucho con esto, ¿no? Texto modelo para que puedan ver y analizar si se corresponde con sus prácticas o lo que necesitan, para preparar la conferencia de conducción de procedimiento, para nombrar escritos y presentaciones de manera digital, para la producción de documentos, para las audiencias. La verdad que de todo, si ustedes están de repente en una situación en la que están por saltar al universo CCI, al universo Case Connect, eso es algo también con lo que mi equipo y yo en particular, que estoy basada en Argentina, los podemos asistir. Así que bueno, creo que eso como comentario general. Muchas gracias, Victoria. Carlos, ahora podemos volver con vos en la discusión sobre un poco la regulación en la Unión Europea sobre la inteligencia artificial y si quisieras también ya comentar si existe algún tipo de perspectiva en la reglamentación de la inteligencia artificial en el CIAM-CIAR en relación en particular en lo que comentaban Martín y Victoria sobre la etapa de evidencia o de producción de documentos en los procesos de arbitraje. Bueno, yo querría empezar por la segunda parte de tu pregunta y hacer una reafirmación de lo que tanto Victoria como Martín nos han dicho. Y yo creo que hay una cosa en común en la que los tres coincidimos, y es que este es un proceso dinámico y muy complejo. Estamos todavía al principio. Este principio de la aplicación de la inteligencia artificial al mundo del derecho y en concreto a
a la resolución de controversias y al arbitraje está todavía en un proceso muy incipiente, proceso que empieza antes de la inteligencia artificial. Como ha destacado Victoria, el uso de la tecnología antes de la inteligencia artificial ya era un tema recurrente y un tema importante. Y va a depender esta evolución dinámica de la aplicación de la inteligencia artificial de dos vectores fundamentalmente, que van a hacer que cada vez este proceso sea más complejo. En primer lugar, la evolución en el uso de sistemas y herramientas de inteligencia artificial que nos van a ir creando nuevos problemas desde el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista arbitral. Y en segundo lugar, el surgimiento de nuevas herramientas en materia y de nuevos sistemas de inteligencia artificial. Esa es una parte que no podemos olvidar. Quien produce sistemas de inteligencia artificial y herramientas de inteligencia artificial va a seguir innovando y va a seguir aportando nuevas posibilidades que tarde o temprano también van a cambiar la perspectiva que tenemos y cómo esto se tiene que incorporar a los procedimientos arbitrales y en general al mundo del derecho. 5 minutos o menos sobre el tema de la inteligencia artificial en la Unión Europea, que entiendo que conocéis, que responde a esa vocación de la Unión Europea en el siglo XXI de ser el rule setter, quien establezca y sea pionero en el establecimiento de las normas que se refieran a lo digital, la digitalización y también al uso de la inteligencia artificial, que comienza con el Reglamento de Protección de Datos, que sorprendentemente para los que lo sufrimos acabó convirtiéndose en un estándar global de facto. El Reglamento Europeo es la primera norma sustantiva en materia de inteligencia artificial, y yo quiero destacar una cosa que es muy importante para entender este reglamento. Este reglamento está hecho por una región del mundo que es usuaria de inteligencia artificial y no es productora de inteligencia artificial. Eso es muy importante porque eso es lo que explica la perspectiva del reglamento. Si uno compara el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea con el frustrado Executive Order de Biden en los últimos años de su administración en materia de inteligencia artificial, ve que la perspectiva es totalmente distinta. La Unión Europea, obsesionada con los riesgos, ¿qué otra obsesión va a tener quien es usuario de inteligencia artificial y no la produce? Estados Unidos, con una regulación más ligera y más compleja, haciendo un equilibrio entre los riesgos y las posibilidades y la necesidad de desarrollar nuevos servicios de inteligencia artificial. En realidad lo que hace, todos sabéis que el planteamiento que hace el reglamento es un planteamiento piramidal, distinguir los sistemas de inteligencia artificial en función de sus riesgos. Los prohibidos porque son riesgos inaceptables, los de alto riesgo, los de menor riesgo y los de riesgo limitado. En realidad, el reglamento de inteligencia artificial solo regula sustantivamente los servicios de alto riesgo. Los servicios de alto riesgo no me puedo detener mucho, pero que la calificación de un servicio con alto riesgo es el que tiene las consecuencias más importantes desde el punto de vista normativo, la necesidad de que quien los produce tenga un sistema de gestión de riesgos, la obligación de garantizar la protección de los datos, la documentación técnica y de registros y la posibilidad de evaluación. Y todo sometido a un rigurosísimo régimen de sanción. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esta idea de que el reglamento de inteligencia artificial sobre todo tiene foco y énfasis en los servicios o en los sistemas de alto riesgo? Porque la consideración que tiene el arbitraje expresamente en el reglamento de inteligencia artificial, tanto en el anexo 3 como en el considerando 61 de la directiva, es la de un sistema de alto riesgo. Por tanto, cuando hablamos de servicios, de instrumentos, de sistemas, de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al arbitraje,
Yo entiendo que las de naturaleza específica y no las de naturaleza general están sometidas a la consideración de sistema de alto riesgo. Y esto quiere decir que existe una responsabilidad por quien toma la decisión de la utilización de esos sistemas o servicios de garantizar que se cumplen todas las cautelas y todas las regulaciones. Por tanto, una de las responsabilidades de los árbitros, cuando sean ellos los que con la aquiescencia de las partes decidan esto, pues es garantizar que se cumplen todas las limitaciones. Y una última reflexión que se ha puesto encima de la mesa por parte de Victoria, y es regular, no regular y hasta qué punto la inteligencia artificial en el ámbito del arbitraje. Yo creo que el arbitraje es un ecosistema muy delicado cuando está además sometido a la irrupción de una gran novedad como es la tecnología en general y la inteligencia artificial en particular. Yo creo que aquí debemos tener en cuenta que la prudencia tiene que ser el elemento esencial y precisamente la regulación debe ir acompañando ese carácter dinámico que va a tener la evolución de la aplicación y el propio desarrollo de la tecnología e ir introduciendo algún tipo de reglamentación, pero muy poco a poco. Primero, con una serie de cautelas sobre el uso general de la inteligencia artificial, que es lo que nosotros en Cianciar hemos intentado en este momento y además con carácter limitado. Una segunda fase de introducir determinadas reglas en los reglamentos de las Cortes que se refieran al uso de la inteligencia artificial de una manera más prescriptiva y solo como última fase y con carácter muy limitado ya plantearse algún tipo de regulación específica de la utilización de la inteligencia artificial en el arbitraje, que eso tiene que ser, igual que la regulación de arbitraje general, la última etapa de esa fase de desarrollo. Muchas gracias, Carlos. Y ahora quisiera ya cerrar para concluir con la exposición. Una pequeña última pregunta más desde la perspectiva práctica para Martín o para Victoria, si quisieran responder, sobre a la actualidad vemos que ya en diferentes publicaciones o editoriales podemos ver que se hacen aclaraciones sobre el uso de inteligencia artificial, como por ejemplo para hacer reportes sobre sentencias o laudos. Y si ustedes ya en la actualidad están viendo algún tipo de aclaración en documentos, en el marco del procedimiento arbitral sobre el uso de inteligencia artificial para ciertas etapas del arbitraje o tareas específicas, o si no la han visto, si ustedes consideran obligatorio que eso en algún momento se haga cuando lo haga ya sea el tribunal arbitral o alguna de las partes. Yo personalmente todavía no lo he visto. Sé que hay casos en los cuales en alguna orden procesal ya se ha dispuesto algo respecto de este tema. Creo que lo vamos a ver cada vez más porque justamente estas guidelines que están sacando muchas instituciones van a ser vinculantes y aplicables a los arbitrajes en la medida que las órdenes procesales digan que lo son, y las órdenes procesales muchas veces incorporan esto, ya sea como aplicables obligatoriamente o que el tribunal podrá utilizar como guía, que es esta formulación que vemos muy seguido, por lo cual personalmente no vi que esté todavía ningún caso utilizándolo, pero sin duda va a aparecer. Y la discusión sobre si es o no necesario, bueno, medio que depende, ¿no? Es la respuesta muy abogadil. Creo que en la medida que la inteligencia artificial se utilice para funciones como revisión documental, traducciones, funciones que no hacen a la integridad del proceso, yo personalmente no veo que sea necesario hacer un disclosure de que una parte está utilizando inteligencia artificial. Ahora, si ya nos metemos más con la redacción del laudo, y con otras actividades que sí hacen a la integridad del proceso, ni hablar la toma de decisiones que no debería estar tenida inteligencia artificial. Pero bueno, llevándolo al extremo, ese tipo de actividades del arbitraje yo creo que sin duda
debería ser parte de la aclaración que haga el que lo utilice. Y acá una pregunta que queda latente es si ese deber de divulgar el uso de inteligencia artificial es igual para partes que para árbitros, ¿no? O sea, un árbitro que, por ejemplo, redacta los considerandos de su laudo utilizando inteligencia artificial, ¿tiene deber de divulgarlo de la misma forma que quizás una parte utilice inteligencia artificial para redactar su memorial? Bueno, yo creo que no es el mismo deber, pero vamos a ver cómo se desarrolla eso, ¿no? Perfecto. Y bueno, entonces, con este comentario que tu última pregunta, Martín, sirve mucho para resumir toda la exposición sobre el panel de la inteligencia artificial. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta por parte del público que los panelistas quisieran responder. Sí, hay preguntas. La pregunta es para Carlos López Blanco. Yo quisiera que nos aclare un poquito más si efectivamente el documento redactado en el CIAM-CIAR, ¿qué estatus tiene en este momento? Si está hecho como una guía orientativa para las partes, para la Corte, o si ya ha sido incorporado o aprobado, digamos, es una guía como una, digamos, como una recomendación optativa para las partes. ¿En qué estatus está en este momento en CIAM-CIAR? Bueno, como ya he dicho, el ejercicio que estamos haciendo en el grupo de trabajo de economía digital es intentar cumplir todo el proceso de las tres fases o de las tres perspectivas de aplicación de la inteligencia artificial y que en estos momentos y que sean aplicables desde el principio. Esta primera parte se refiere, como ya he dicho, a la utilización de la inteligencia artificial por parte del Tribunal Arbitral. Es un grupo de recomendaciones que ha propuesto el grupo de trabajo que en estos momentos está en fase de discusión y que nosotros creemos que a la mayor brevedad posible por parte de los órganos correspondientes del centro se va a endosar como una recomendación para la utilización de los arbitrajes, recomendando vivamente que por parte de los tribunales arbitrales, cuando se utilicen herramientas y sistemas de inteligencia artificial, se cumplan con estas recomendaciones. Por tanto, son unas recomendaciones que nacen con la vocación de que tengan un efecto práctico desde el primer momento. Lo que está lejos, porque primero tenemos que cubrir las otras dos fases y luego es un elemento que yo creo que hay que pensarlo despacio, es la incorporación de normas relativas al uso de la inteligencia artificial en el reglamento de la Corte. Y ahí yo creo que será la fase siguiente, una vez que estas recomendaciones estén completas y tengan una rodadura suficiente para poder considerar la posibilidad o no de incorporarlo a los reglamentos, que yo creo que a medio plazo es la vocación y la intención. Bueno, muchas gracias, Carlos. También, si no hay ninguna otra del público que quisieran realizar. Perfecto, bueno, agradecemos, muchas gracias a los tres panelistas de este panel y a los organizadores por su participación. Muchas gracias a todos vosotros.